Inicio. Ya, gracias. Bien, chicos, entonces, vamos haciendo este recuento. Reconocimiento de los derechos en Inglaterra. Por favor, pongan, como les puse anteriormente, 1215, dividimos de 1628 a 1679 y lo que sucedió en 1689. Ya, vamos entonces. A ver, elementos principales, 1215. ¿Qué vimos? A ver, veamos dónde estamos. La Carta Magna. Ya, la elaboración de la Carta Magna. ¿Qué era una Carta Magna? ¿Cuáles eran las ideas de la Carta Magna? Que Ayúdeme. ningún rey podía desobedecer lo que estaba escrito ahí. Ya. Se iba a limitar lo que el rey podía hacer. El rey tiene límites. Irán anotando los puntos más relevantes que estamos sacando conjuntamente. ¿Qué más? Otro punto importante. A ver. Libre albedrío. ¿Perdón? Libre albedrío. Libre albedrío. Bueno, en cuanto principalmente solo libertad. Libertad de opinión, libertad de criterio y demás consideraciones. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Así resumiendo rápidamente. Los límites del rey. La Carta Magna consagra estos límites del rey. ¿Qué más podemos evidenciar? También hay libertad de criterio, de opinión. Libre albedrío es el criterio de la libertad de movimiento, de opinión y demás. ¿Qué más podemos sacar? ¿Qué más recuerdan? ¿Qué más se acuerdan? 1215. A ver, ¿qué más podemos sacar? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué más recuerdan de 1215? Si no, búsquenlo. Para eso tenemos todas las herramientas. 1215, Inglaterra. No se olviden, estamos hablando del proceso de los derechos en Inglaterra. Busquen, busquen, si no nos acordamos. Fue redactada por un arzobispo. ¿Perdón? Fue redactada por un arzobispo. ¿En qué sentido? De nuevo, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cuál es la idea principal ahí? Vamos, vamos. Para empezar a indicar expresarse en las monarquías inglesas Ya, con ¿con una? amplia impopularidad. Sí, el rey comienza y la monarquía a tener una caída de popularidad, por lo tanto, se plantea un cambio de visión. Pero no se olviden, busquen, ¿quién era el rey en la época 1215? Búsquenlo, búsquenlo. ¿Cuál es el cambio principal? Hay un cambio fundamental que va delimitando la libertad. Hay una ¿La separación de la iglesia con el Estado? Exacto, la separación Estado. Se rompe esta unión entre el Estado y la Iglesia. Esto es importante. La Carta Magna va consagrando una serie de derechos, pero la separación Iglesia-Estado es importante porque se van consagrando otras perspectivas y el rey ya no va a ser aquel nombrado por Dios, por la Iglesia, sino va a tener otro tipo de consideraciones. Además, hay que considerar también que se podía tener una libertad en cuanto a poseer propiedades y todo lo relacionado a los poderes del rey se limitan a solo un ámbito de estas consideraciones. Bien, en 1628 a 1679, ¿cuáles fueron los elementos que podemos consagrar en cuanto a derechos? ¿Qué recuerdan?
A ver. ¿Qué recuerdan sobre esto? León, ayúdenme. Hubo una libertad. Sí, pero ya desde aquí, ¿qué es lo concretamente que pasa en esta época? La protección de los derechos. Ya, la protección principal de los derechos consagrados en la idea y la visión principal de impulsar los derechos de los ciudadanos, de las personas, principalmente la consideración de derechos ciudadanos y de propiedad. Se va introduciendo la idea de la propiedad privada, del patrimonio, de lo que ustedes obtienen. Y hay otro elemento importante aquí. Otro elemento que estuvimos hablando. Ahora sí, señor León, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. El concepto del derecho a habeas corpus. Ya, perfecto. El concepto de habeas corpus. No se olviden de esto. ¿Qué era el habeas corpus? ¿Qué significaba habeas corpus? ¿O en qué incidía el habeas corpus? Vamos, revisen. ¿Qué era el habeas corpus? Romy, Porras. ¿Qué era el habeas corpus? Es una institución judicial que obliga a las personas a cumplir con las leyes. Sí, a cumplir con las leyes, pero hay una normativa importante que es el significado propio de habeas corpus. Tiene que ver con la normativa. ¿Qué se acuerda, señor Porras? Démosle la oportunidad al compañero también y de ahí vamos, le escucho Valeria. A ver, Romy, ¿qué se acuerda? Creo que es un procedimiento jurídico. Ya, es un procedimiento jurídico. Pero ¿cuál es el elemento de este procedimiento jurídico? A ver, Valeria, ayúdenme. Bueno. ¿Anda, Romy? No, nada. Si no, no hay problema, no hay inconveniente. Estamos aquí para aprender. Si no, sinceramente diga no, hasta ahí. Sí. Era también como una ley para ver si es que la persona que está bajo la jurisdicción tiene que ser arrestada. Ya, entonces es como dijo Romy, un procedimiento jurídico con ese plus, con esa perspectiva, que ninguna persona puede ser detenida sin una orden. Tiene que haber un proceso, tiene que judicial. una orden judicial, exacto. Entonces, no puede existir detenciones, a nadie se le puede detener, no pueden existir detenciones sin orden judicial. No se olviden de esto porque es fundamental esta consideración que viene desarrollándose a través de las ideas y las perspectivas de lo que es el derecho romano. Desde Roma vienen estas consideraciones y los ingleses lo impulsan y dan un criterio. ¿Qué pasaba antes de que el rey comience a tener límites? El rey podía decidir a quién arrestar, a quién asesinar, a quién ejecutar sin ningún tipo de distinción. Nadie podía recriminar lo que la ley del rey enunciaba. El momento que se plantean estos límites comienzan a haber unos cambios, pero estos límites del rey fueron principalmente planteados en la época por una necesidad. La necesidad era separar iglesia y Estado, e Inglaterra deja de pertenecer al criterio de la religión católica. Eso es importante y el rey se separa de su esposa y todo ese proceso que hay. Pero marca un hecho fundamental en derechos, la limitación del rey. De ahí hacia 1628, siglo XVII, donde se dan los avances en ciudadanía en cuestión de derechos los más importantes, el habeas corpus dice que el rey o los gobernantes no pueden detener a nadie si no tienen una orden. 1689, ¿cuál es el hecho importante aquí? La Carta de Derechos. Ya, la promulgación y la proclamación de la Carta de Derechos. Ya no es solo el tema o la perspectiva de que hay elementos que deben limitar,
Ya no solo es una consideración, sino ya es una carta, es un elemento donde se consagran todos estos derechos que se han venido a lo largo del tiempo desarrollando. ¿Qué más vimos en 1689? Sobre John Locke. Estuvimos hablando sobre el filósofo John Locke. ¿Qué decíamos sobre John Locke? Que sobre la libertad de cada individuo. Ya, la libertad está consagrada como el sentido de la individualidad. El individuo es libre de decidir su destino, su perspectiva. Y la soberanía emana principalmente del pueblo. El Estado, ¿cuál es la función del Estado para John Locke? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Del Estado inglés en este caso. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Alguien recuerda cuál es la función para, según John Locke, del Estado? No se olviden, el Estado es todo ese organismo, el aparato institucional que está a cargo de guiar y la perspectiva de lo que se hace en un país, en una nación. Pero ¿cuál era la función según John Locke? ¿No nos acordamos? Proteger la libertad y los derechos del individuo. Proteger la libertad de los individuos. ¿Por qué será importante esto? Y tomarán en cuenta lo que estoy diciendo para posteriores temas. Porque principalmente John Locke y los filósofos de esta época, los ingleses de esta época, van a ir marcando una tendencia filosófica y política que se va a ir plasmando en algunos países, que es el liberalismo. Esta perspectiva donde el Estado solo protege al individuo, no incide ni toma partido en las decisiones. ¿Quién debe entonces decidir qué es lo bueno y lo malo? Ustedes como individuos. El Estado solo garantiza que eso se dé. Si alguien incumple, pone una norma, pero no limita la posibilidad. Hay otros criterios políticos donde el Estado es más fuerte y el Estado norma. Y el Estado está por encima del individuo. Aquí, y desde la consideración de 1689, en general, dentro de la visión de John Locke, el individuo debe ser el centro fundamental para que se hable de derechos y se hable principalmente de la consideración de los elementos fundamentales de lo que será la ciudadanía. Entonces, esta perspectiva está centrada en el ciudadano individual, en su consideración. Y el Estado solo protege que el individuo tome sus decisiones. Vamos ya cerrando el tema del reconocimiento de los derechos en Inglaterra y vamos con el tema de la clase del día de hoy. Este ya es un resumen completo de lo que estuvimos viendo la clase anterior al finalizar. Después del origen de la consideración de derechos, ¿qué vamos nosotros a evidenciar? ¿Me pueden decir el título del siguiente tema? De lo que tenemos en nuestros cuadernos. De la De los derechos del hombre y del ciudadano. Perfecto. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Esto se enmarca dentro de un hecho histórico fundamental, Revolución Francesa. Todo este aparato de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que ya van enmarcando directamente lo planteado desde de la consideración de la ciudadanía griega, pasando por el criterio de Ciro el Grande y su cilindro, donde manifiesta la liberación de la esclavitud, pasando por Inglaterra del siglo XIII y el siglo XVII. En el siglo XVIII se va a dar un hecho histórico que cambia toda la forma de mirar los derechos. La idea y la perspectiva principal de lo que vamos a ver en el video, que es la Revolución Francesa.
Este hecho marca el criterio de los derechos, cómo se van a ir plasmando, cómo van a ir generándose. Y esto está enmarcado principalmente, hablamos del siglo XVIII. Entonces, hablamos desde los griegos, antes de Cristo, la consideración de Ciro el Grande en el 500 antes de Cristo, en el tiempo de los griegos. Siglo XIII, 1215 en Inglaterra, siglo XVII y ya siglo XVIII hay un hecho fundamental dentro de la historia. La consideración de la Revolución Francesa. Entonces podemos pararle ahí al video para poder mirar lo que haríamos. Unos minutos, vamos a resumir rápidamente el tema que hemos estado visibilizando, que es la Revolución Francesa. Hay 3 estados en la época de finales del siglo XVIII, se da la Revolución Francesa. ¿Cuáles son esos 3 estados? ¿Alguien anotó rápidamente? Los nobles, La iglesia. La iglesia. La iglesia y la nobleza. La iglesia, la nobleza y el tercer estado. La burguesía y los La campesinos. burguesía, campesinos. Ya, los campesinos y la burguesía. No se olviden, la burguesía principalmente son los comerciantes, son el primer impulso más importante de esta consideración. ¿En qué están fundamentados? En la filosofía ilustrada. La filosofía ilustrada ha llegado tan fuerte que hasta América Latina llegó con esta fuerza para sus liberaciones, así como en Estados Unidos. En América Latina, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la revolución, como lo es Eugenio Espejo, era un pensador ilustrado, de carácter de la filosofía ilustrada, que da origen a la perspectiva de las luces, de la idea de la libertad. Rey de la época, Luis XVI. Luis XVI genera en 1788 una congregación de los estados generales, de los 3 estados. No llegan a ningún acuerdo estos estados generales, por lo tanto hay una disolución. Se trata de generar un nuevo proceso nuevamente, guiando la perspectiva principalmente del tercer estado, pero no se logra nada. Se cierran las puertas y se genera una nueva asamblea, solo del tercer estado, la Asamblea Nacional en el Parque de Pelota de Versalles. Este hecho es importante porque la Asamblea Nacional que comenzará a generar presión sobre el rey Luis XVI. ¿Quién fue el que generó la primera congregación de los estados generales? Fue Luis XVI. Entonces, desde el rey se organizó, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por eso es que el tercer estado, que son los burgueses y los campesinos, generan su propia asamblea. Después de todo este inconveniente, hay un inconveniente armado, se da la toma de la Bastilla, que es el punto fundamental en 1789 de la Revolución Francesa. Es una toma simbólica, porque realmente dentro no había nadie, sino que la toma de la Bastilla, como dice en el video, es una toma simbólica en cuanto la mayoría de sus cañones apuntaban al pueblo. Entonces era importante este hecho. Posteriormente, el rey Luis XVI nuevamente llama a una asamblea, que se llama la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Constituyente tiene el objetivo de generar una nueva constitución donde se enmarquen principalmente el tema que estamos viendo, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero no es hasta 1791 que logra realmente la Constitución instaurarse. Resumen rápido de todo lo que ha dicho el video. No se olviden cuáles son los 3 estados y el tercer estado. Aquí en la Asamblea Constituyente puntualizó algo. Las personas que estaban del lado del rey se sentaron a la derecha y las personas que estaban del lado de la nueva visión, es decir, de la perspectiva de la burguesía y demás consideraciones, que son el pueblo en general, estaba sentado a la izquierda. De ahí viene hasta la actualidad la consideración izquierda-derecha en los partidos políticos. Vamos a continuar, no se olviden de copiar esto, que es un resumen rápido del video, y continuamos la siguiente clase sobre el tema ya puntualmente de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano enmarcado en la Revolución Francesa. Gracias chicos, gracias profe, con eso terminamos.